Muy buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión, pues agradezco nuevamente la última sesión que nos da el doctor Guillermo Robles Lucamendi, en el cual pues nos deja ese ensamblaje en el cual tendríamos que estar hablando sobre la normativa y la humanidad. Y desde el punto de vista que él nos da y que nos ha estado refiriendo durante estas sesiones, pues es sobre todo la naturaleza que constituye pues el derecho del ser humano, el derecho de las personas, pero sobre todo el derecho a la humanidad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que estar ideando ciertas situaciones positivas, sobre todo, que permitan una vida social ordenada según el razonamiento humano. Y aquí está incluido, como hablábamos en alguna de las ocasiones, pues ese apartado de la religión en el cual pues nosotros también tendríamos que estar conociendo esa parte de los mandamientos en la cual pues nos va a dar la constitución de algunos derechos católicos probablemente, que no está limitada a una sola situación, sino más bien nos va a dar la oportunidad a conocer más allá de un contrato social. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que estar estableciendo pues una naturalidad centrada sobre todo en una soberanía, en una persona. Y esta situación pues nos va a dejar entrever estos establecimientos, estas situaciones de autoridad. Ante todo, la verdad, sobre todo, que es parte natural de nosotros como personas, de nosotros como seres humanos. Y cuando nosotros tomamos en cuenta esto, pues debemos tener en cuenta que se deben de obedecer algunos derechos. Esos derechos pues son sobre todo positivos porque nos dan la garantía de tener una seguridad y un bien común. Es decir, todos podríamos tener la factibilidad de poder conocer este apartado, y al conocer este apartado, pues nosotros empezamos a tener esa parte de la ley, esa parte de la sustancia, del poder conocer qué es lo que establece la parte legal, la parte jurídica. Si nosotros hablamos sobre todo de esto, pues nos vamos a encontrar que va a haber democracia entre las leyes y lo que nosotros buscamos como seres humanos. Este pues va a tener un objetivo muy interesante, el cual nos va a dar la oportunidad de conocernos entre sí y poder tener ideas principales entre una persona y otra. Sobre todo, esta parte de la expresión de las normas jurídicas y de la relación que debe de existir entre ellas, que nos van a dar sobre todo algo esencial, un ordenamiento totalmente jurídico. Este ordenamiento pues nos va a dar la oportunidad también de tener centradas algunas aplicaciones, como es esa parte positiva del poder tener una situación interpretada desde el punto de vista del derecho. Entonces, por lo tanto, si nosotros conocemos a bien estos apartados, vamos a tener la oportunidad también de no tener un fracaso de las políticas públicas, si así lo queremos ver, porque pues todos estaríamos conociendo de forma real, de forma facta, esa necesidad de como personas, de como seres humanos, ir mejorando todos estos apartados. Cuando nosotros mejoramos todos estos apartados, pues entonces ahí viene esa parte del entendimiento específico de la parte jurídica, el diseño orgánico de la Constitución o del constitucionalismo, si nosotros así lo queremos ver, y sobre todo esa parte de los derechos humanos, la parte de la responsabilidad social, no solamente de una persona, sino de toda nuestra comunidad e incluso hasta de nuestra familia, si ustedes así lo quieren ver. Entonces, nosotros tendríamos que estar hablando de dignidad de la persona, de dignidad de los seres humanos, pero sobre todo de la dignidad de la vida, las cuales nos van a dar libertad, igualdad, solidaridad y sobre todo una buena ciudadanía. Esta ciudadanía pues nos va a contextualizar, si así lo queremos ver, la relación entre la pobreza probablemente, pero también en el derecho que se tiene particularmente. Entonces, sobre todo nosotros tendríamos que estar teniendo un marco total de referencia que es un efecto total jurídico, el cual
pues nos va a dar la oportunidad de relacionar esos apartados particulares que ya mencionábamos. Y sobre el sentido del derecho, pues nosotros tendríamos que conocer para qué se constituye un ordenamiento jurídico. Nos tendríamos que estar preguntando si hay una articulación entre principios, normas, valores, los cuales van a favorecer alguna situación. Tendríamos que estar reflexionando nuevamente estos apartados que ya habíamos estado revisando durante la seriación de las sesiones y que también ya habíamos estado vinculando dentro de estos videos que hemos estado grabando. Tendríamos que estar conociendo también ese apartado de la pobreza, de la dignidad de las personas, el derecho nuevamente de la vida. Sale a relucir mucho este certamen, este marcaje, puesto que dentro de los encuadres que nosotros conocemos de la parte jurídica, pues tenemos que tener un sentido común, y ese sentido común pues va a ser el de la vida. Tendríamos que estar cuestionándonos constantemente esa parte del derecho. También nosotros tendríamos que estarnos cuestionando ese apartado de que si existen problemáticas horizontales, problemáticas verticales, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista valores. Entonces, pues nosotros tendríamos que estar desempeñando varios aspectos, varios ideales, los cuales nos puedan dar a conocer varias situaciones que nosotros tendríamos que estar reflexionando nuevamente. Y esa palabra reflexionar, pues nos lleva a un plano de análisis. Ese análisis, pues nos va a lograr llevarnos a varias preguntas, a varios cuestionamientos. ¿Cuáles son los principales impactos que se generan desde el punto de vista pobreza con respecto a los individuos? Pues nosotros tendríamos que estar visualizando si son particularidades, si son generalidades, si solamente la existencia de la pobreza es una condicionante de este tipo de situaciones. Tendríamos que estar estableciendo varias situaciones específicas las cuales nos den oportunidad jurídica probablemente de poder ver si están violentando los derechos humanos. Y entonces, por tanto, nosotros tendríamos que estar analizando, contextualizando, si ustedes también así lo quieren ver, sobre perspectivas de la relación entre la dignidad humana, los derechos humanos y la pobreza. Nosotros tendríamos que estar visualizando si la pobreza es una violación de los derechos humanos, que si la pobreza es una causa específica de amedrentación de los derechos humanos. Entonces, pues de acuerdo a ello, nosotros tendríamos que tener una finalidad. Esa finalidad es el entender la noción de la dignidad humana. Y desde el punto de la vista, la noción de la dignidad humana tendríamos que favorecer algunas teorías desde el punto de vista origen divino, es decir, hacer lo que se quiere lograr hacer de acuerdo a lo que nuestras semblanzas de Dios, nuestros conocimientos en una fe, pues nos dan a conocer desde el punto de vista dignidad, identificación de la naturaleza del ser humano con la razón, si también así lo queremos visualizar. Ya para culminar la explicación de este video, pues tendríamos que estar valorando también la identificación de la libertad, esa libertad con una autonomía, esa autonomía, pues si nos permite o no nos permite realizar algunos actos propios para mejorar esta dignidad humana. El ideal de la igualdad también tiene mucho que ver desde el punto de vista seres humanos entre sí, es decir, si nos conocemos o no nos conocemos, si tenemos una verdadera relación o no tenemos una relación, si existen o no existen algunos frentes, es decir, una igualdad totalmente lógica, pero que sea biológica. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que tener capacidad de razonar, capacidad de tener la forma del origen divino desde el punto de vista fe, desde el punto de vista Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tendremos que ser concretos, tendremos que contextualizar esa parte de la dignidad humana de forma adecuada. Les agradezco muchísimo de verdad haberme escuchado, sobre todo
quedarnos con estas reflexiones que nos dejan seguir pensando, que nos dejan seguir siendo responsables del poder conocer para poder aprender y seguir siendo mejores personas. Muchísimas gracias, es un honor haber estado con usted, doctor Nucamendi. Es favorable poder conocer que una persona nos da la oportunidad de poder comprender de forma adecuada algunos términos que no son tan manejables en nuestra vida cotidiana, pero sin embargo sí nos dan la oportunidad de favorecer sobre todo esa parte de la dignidad. Excelente noche a todos.